La enfermedad como camino. El cuerpo siempre dice la verdad. Autores Thorvald Detlefsen y Rüdiger Dahlke. Thorvald, 1946-2010, fue un psicólogo alemán que dirigió el Instituto de Psicología Experimental en Múnich. Es autor de La experiencia de la reencarnación y coautor, junto con Rüdiger Dahlke, de La enfermedad como camino. Rüdiger Dahlke, 1951, es doctor en medicina y psicoterapeuta. En su oficio hace uso tanto de la ciencia moderna como de técnicas antiguas de meditación y de mandalas. Dahlke es pionero en la aplicación de estas prácticas a la medicina terapéutica. Entre sus obras se cuentan La psicología del dinero, Nuevos caminos para sanar y El mensaje curativo del alma femenina. Siento que es más fácil empezar por el final, donde se expresa claramente el mensaje del libro. El problema de una persona está siempre en su sombra. Afrontarla y asimilarla, aunque no sea tarea fácil, es la única vía de curación en el más amplio sentido de la palabra. Los autores proponen la terapia de la reencarnación para integrar la sombra. Hablan de las reencarnaciones como distintas frecuencias de resonancia, de tal forma que lo que insta esta terapia es abandonar su identificación de frecuencia igual a reencarnación para dejar lugar a otras resonancias, viviendo otra reencarnación con la misma sensación de realidad que la vida con la que hasta ese momento se identifica la persona. Podemos a voluntad variar la frecuencia mental. Son vidas anteriores que son paralelas. La terapia consigue que la ilusión del tiempo se diluya y todo se viva en el aquí y ahora. Los procesos de la conciencia pueden resolver los problemas que se han manifestado en el cuerpo. Los síntomas empujan a la curación. El cuerpo siempre tiene razón. A diferencia de la medicina clásica, que se alía con el paciente en contra de los síntomas, la terapia propone aliarse con el cuerpo y sus síntomas para entrar en un proceso de evolución y transformación. Se trata de usar la enfermedad y los síntomas como eje de curación, haciendo que la sombra salga a la luz. La enfermedad es la gran oportunidad del ser humano que como maestra guía en el proceso de la curación. Lo que pretenden los autores al tratar la enfermedad desde esta perspectiva es la de dar al ser humano el valor para mirar de frente los conflictos y problemas de este mundo polar. Y para aproximarse a esa unión de contrarios, el hombre tiene que descender a la polaridad del mundo material, la enfermedad, el pecado, la culpa, para encontrar la luz del conocimiento que le permite ver su camino a través del dolor y sufrimiento como un acto que le llevará a encontrarse donde siempre estuvo, en la unidad. El secreto está en reconocerse, verse tal y como uno es, fijarnos en aquello que a menudo pasamos por alto, estar atentos y aprender a ver nuestras carencias.
Para ver la sombra hay que iluminarla. Y si vemos algo que no nos gusta, en vez de hacer todo lo posible por liberarnos de ello cuanto antes, decirle sí, permitirnos tenerlo, serlo, aceptarlo, porque el rechazo hace que se quede en la sombra y eso acaba enfermándonos. La aceptación del síntoma lo hace superfluo. Abrir los ojos, tomar conciencia, captar el mensaje, sincerarnos con nosotros mismos es la única vía de la auténtica curación. Los autores hablan del plano esencial de la enfermedad. Las medidas funcionales, por ejemplo, una intervención quirúrgica, pueden ser eficaces, pero no suficientes si la persona no ha encontrado la explicación, y eso solo puede realizarse desde la mente. Los autores se desmarcan de la medicina científica porque ésta se limita solo al plano funcional e impide encontrar el significado profundo. Esto nos lleva a desterrar la idea de que la psicoterapia es un proceso para tratar trastornos mentales. La psicoterapia está orientada al autoconocimiento y a la toma de conciencia de elementos inconscientes. Los síntomas son manifestaciones físicas de conflictos psíquicos y la manera de resolverlos es descifrar el mensaje que eso conlleva. El cuerpo es el vehículo de manifestación de los desequilibrios de la conciencia, de la manifestación de la pérdida de equilibrio interno. Enfermedad está al nivel del plano de la conciencia, el síntoma al nivel del plano corporal. El síntoma nos reclama atención y al molestarnos, lo único que queremos es eliminarlo sin escuchar la señal y dirigir la mirada a espacios más profundos para averiguar qué es lo que no funciona realmente. Ser capaz de ver la auténtica función del síntoma. El síntoma pretende avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. Lo que debemos eliminar no es el síntoma, sino la causa. Ver el síntoma como aliado que ayuda a comprender lo que nos está pasando. Un maestro que podrá ser insistente si no aprendemos la lección. El síntoma puede decirnos qué nos pasa, pero para entenderlo tenemos que aprender su lenguaje para poderlo descifrar. Aquí está la diferencia entre luchar contra la enfermedad y transmutar la enfermedad. La curación se consigue incorporando lo que falta, y esto no es posible sin una expansión de la conciencia. La medicina académica habla de curación sin tener en cuenta este plano, el único en el que es posible la curación. Enfermedad significa la pérdida de armonía o trastorno de un orden, la necesidad de instaurar un equilibrio. La enfermedad desde el cuerpo viene a equilibrar la conciencia. Aquello que en nuestro cuerpo se manifiesta como síntoma es la expresión visible de un proceso invisible y con su señal pretende interrumpir nuestro proceder habitual, avisarnos de una anomalía y obligarnos a hacer una indagación. El propósito de la terapia que plantean los autores no es combatir la enfermedad, sino servirnos de ella para ampliar nuestro horizonte. Polaridad y unidad. Es importante comprender la interdependencia de los polos y la imposibilidad de conservar un polo y suprimir el otro.
como la inhalación depende de la exhalación, así el bien depende del mal, la paz de la guerra y la salud de la enfermedad. No obstante, los hombres se empeñan en aceptar un único polo y combatir el otro. El individuo quiere la salud y combate la enfermedad. Quiere mantener la paz y suprimir la guerra. Quiere vivir y para ello vencer a la muerte. Pero quien combate cualquiera de los polos de este universo, combate el todo, porque cada parte contiene el todo. Cuando tratamos de alimentar uno de los polos, el polo opuesto crece en la misma proporción sin que nosotros nos demos cuenta. Nuestra mirada interior tiene que oscilar constantemente para que podamos salir de la unilateralidad y adquirir la visión de conjunto. La sombra. Todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma parte de nuestro negativo, de nuestra sombra, porque el repudio de la mitad de las posibilidades no las hace desaparecer, sino que las destierra de la identificación de la conciencia. Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra, que es la suma de todo lo que él no quiere. ¿Qué es lo que combates y repudias? Mira a ver todo lo que rechazas del exterior y eso determina tu sombra. Esto lleva a la proyección, ya que cuando uno rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentre en el mundo exterior, desencadenará en él una reacción de angustia y repudio. Los campos importantes para un ser humano son aquellos que él combate y repudia porque los echa de menos en su conciencia y le hacen incompleto. Y la sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que debería desterrarse del mundo para que éste fuera santo y bueno. Pero lo que ocurre es todo lo contrario. La sombra contiene todo aquello que falta en el mundo, en nuestro mundo, para que sea santo y bueno. La sombra nos hace enfermar, es decir, nos hace incompletos. Para estar completos nos falta todo lo que hay en ella. La sombra produce la enfermedad y el encararse con la sombra cura. Esta es la clave para la comprensión de la enfermedad y la curación. Un síntoma es siempre una parte de sombra que se ha introducido en la materia. El síntoma indica lo que le falta al paciente. No es de extrañar que nos gusten tampoco nuestros síntomas, ya que nos hacen asumir aquellos principios que nosotros repudiamos. Y entonces proseguimos nuestra lucha contra los síntomas sin aprovechar la oportunidad que nos brinda de utilizarlos para completarnos. La sinceridad para con uno mismo es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. Por ello, desde siempre el conocimiento de sí mismo es la tarea más importante y más difícil que pueda acometer el que busca la verdad. Y para el que busca la sinceridad, al contemplarse a sí mismo, la enfermedad puede ser de gran ayuda, porque la enfermedad nos hace sinceros. El síntoma es la manifestación somática concreta de lo que nos falta hacer consciente, esos elementos reprimidos, rechazados, ocultados. El enfermo es verdugo y víctima a la vez y solo sufre por su propia inconsciencia. Esta información no es un juicio de valor, pues solo el iluminado carece de sombra. Tiene información, tiene por objeto proteger al ser humano de la aberración de sentirse víctima de unas circunstancias cualesquiera, ya que con ello el enfermo se roba a sí mismo la posibilidad de transformación.
La ley de la resonancia dice que nosotros solo podemos conectar con aquello con lo que estamos en resonancia. El ser humano es un enfermo. Deberíamos desterrar la ilusión de que es posible evitar o eliminar del mundo la enfermedad. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita, como contrapartida o polo opuesto. El ser humano es un enfermo porque le falta la unidad. La enfermedad está ligada a la salud como la muerte a la vida. La enfermedad hace curable al ser humano. Es el punto de inflexión en el que lo incompleto puede completarse. Para que esto pueda hacerse, el ser humano tiene que abandonar la lucha y aprender a oír y ver lo que la enfermedad viene a decirle. El paciente tiene que auscultarse a sí mismo y establecer comunicación con sus síntomas si quiere enterarse de su mensaje. La curación siempre está asociada a una ampliación del conocimiento, a una maduración. Si el síntoma se produjo porque una parte de la sombra se proyectó en el cuerpo y se manifestó en él, la curación se conseguirá invirtiendo el proceso y asumiendo conscientemente el principio del síntoma, con lo cual se le redime de su existencia material. El método de la interrogación profunda es lo que permitirá al interesado, con un poco de práctica, interrogar los síntomas de modo coherente. Este libro trata de las causas finales de la enfermedad y pretende completar la óptica unilateral y funcional, aportando el segundo polo que le falta. Los autores no niegan la existencia de procesos materiales estudiados y descritos por la medicina, pero rebaten con toda energía la afirmación de que únicamente estos procesos son la causa de la enfermedad. Se trata de encontrar el propósito y significado esencial de la enfermedad. A pesar de que para nuestras preguntas el pasado carece de importancia, sí es importante y revelador el momento en el que se manifiesta un síntoma. Todos los sucesos que discurren sincrónicamente a la aparición del síntoma forman el marco de la sintomatología y deben ser considerados en su conjunto. Y no solo contemplar hechos externos, sino también y sobre todo examinar procesos internos. Con frecuencia, los hechos calificados de triviales e insignificantes resultan importantes porque suelen revelar las zonas conflictivas reprimidas. Otro factor a tener en cuenta es hacer abstracción del síntoma, convirtiéndolo en principio y trasladarlo al plano psíquico. Escuchar con atención las expresiones idiomáticas, las cuales pueden servirnos de clave, ya que nuestro lenguaje es psicosomático. Un síntoma no hace sino corregir desequilibrios. El hiperactivo es obligado a descansar, el superdinámico es inmovilizado, el comunicativo es silenciado, el síntoma activa el polo rechazado. La enfermedad es una crisis y toda crisis implica una evolución. Todo intento de recuperar el estado de antes de una enfermedad es prueba de ingenuidad o de tontería. La enfermedad quiere conducirnos a zonas nuevas, desconocidas y no vividas, cuando consciente y voluntariamente atendemos ese llamamiento, entonces damos sentido a la crisis. Preguntas como ¿qué me impide este síntoma? ¿O qué me impone este síntoma? También suelen revelar el tema central de la enfermedad. Lo que se manifiesta en el cuerpo está también en el alma, así abajo como arriba. Cada síntoma es un llamamiento a comprender el problema de fondo, a hacer visible un conflicto ignorado. Las llamadas van desde la suave sugerencia hasta la más severa presión, aumentando la intensidad para incitar al ser humano a cuestionarse su habitual visión y asumir conscientemente algo que hasta ahora mantenía reprimido.
Cuanto mayor es la propia resistencia, mayor será la presión del síntoma. Los autores hacen referencia a que en la mayoría de cuadros clínicos nos encontramos con la agresividad y la sexualidad como dos temas que el individuo de nuestro tiempo reprime con más fuerza, y la importancia también de sacrificar la frontera del yo, del ego. A continuación puedes ver un resumen de algunos de los síntomas o trastornos que se incluyen en el libro y de qué es lo que nos están hablando a través de algunas preguntas que podemos hacernos. Infección. La persona propensa a las infecciones trata de huir de los conflictos. ¿Qué conflicto hay en mi vida que no veo, o rehuyo, o me niego a reconocer? Para hallar el tema del conflicto debe estudiarse atentamente el simbolismo del órgano o parte del cuerpo afectada. Alergia. Agresividad hecha materia. ¿Por qué no asumo mi agresividad? ¿Qué aspecto de la vida me infunde tanto miedo que trato de evitar por todos los medios? Problemas respiratorios. Cordón umbilical hacia la vida. ¿Qué me impide respirar? ¿Qué me está asfixiando? ¿Qué es lo que no quiero admitir? ¿Qué aspectos de vida trato de evitar? Trastornos estomacales y digestivos. ¿Qué es lo que no puedo o no quiero tragar? ¿Qué me amarga? ¿Cómo llevo mi agresividad? ¿En qué medida huyo de los conflictos? ¿Hay en mí una añoranza de un paraíso infantil sin conflictos en el que se me quería? Enfermedades hepáticas. ¿Qué no estoy valorando? Quizás no me estoy valorando a mí mismo. ¿Me falta confianza? Anorexia. Naturaleza exigente, con ideal de pureza y espiritualidad. Tratan de reprimir los deseos del cuerpo, escapar de lo grosero y carnal, de la sexualidad y del instinto. Tienen hambre de vida, pero temor a ser arrastradas por ella. Ansían el amor, la atención, su egocentrismo, su carnalidad. Afecciones de la vista. ¿Qué es lo que no quiero ver? ¿Tengo miedo a ver las cosas con nitidez? ¿A qué aspecto de mi personalidad cierro los ojos? Dolores de cabeza. ¿Por qué me caliento la cabeza? ¿Pretendo sustituir la acción por el pensamiento? ¿Soy sincero frente a mi problemática sexual? Enfermedades de la piel. ¿Me aíslo excesivamente? ¿Cómo llevo mi capacidad de contacto? ¿No reprimo el deseo de contacto con mi actitud distante? Enfermedades del riñón. ¿Qué problemas de convivencia tengo? ¿Dejo de verme a mí mismo en la manera de obrar de mi pareja? Enfermedades de la vejiga. ¿A qué cosas me aferro a pesar de que están superadas y esperando ser evacuadas? ¿Qué temas superados tengo que dejar correr? ¿Por qué lloro? Enfermedades cardíacas. ¿Tengo la cabeza y el corazón, el pensamiento y el sentimiento en un equilibrio armonioso? ¿Dejo a mis sentimientos espacio suficiente y me atrevo a exteriorizarlos? ¿Mi vida es animada por un ritmo vivo o trato de forzarle un compás rígido? Problemas de embarazo. Denotan un rechazo del niño, miedo al cambio de vida, a la responsabilidad que supone. Las pérdidas reflejan un deseo de perder al niño, un aborto inconsciente. Lactancia.
El niño que no mama de su madre está privado del contacto directo y falto de la sensación de protección que la madre transmite por el acto de apretarlo contra su pecho. El caso del niño que no mama de su madre expresa la falta de deseo de la madre de alimentarlo, de protegerlo, de ocuparse personalmente de él. Esterilidad, rechazo inconsciente de la madre a tener hijos a pesar de desearlos. O el deseo de tener hijos se funda en una motivación engañosa. Frigidez e impotencia. El pequeño yo, el ego, desaparece en el orgasmo. Los trastornos sexuales tienen que ver con el miedo a la pérdida de control. Un estado de éxtasis puede destapar cosas que hasta ese momento fueron ocultadas. Cuanto más pretende el yo forzar el orgasmo, menos lo consigue. Lumbago y ciática, sobrecarga. ¿Qué pesada carga estoy echando sobre mis hombros? Cargar demasiado indica necesitar demostrar algo al mundo, lo que conlleva más abajo el sentimiento de inferioridad. Problemas de articulaciones indican bloqueo con algún tema, rigidez o inflexibilidad mental, parálisis por situaciones límite, necesidad de enderezar una situación. Afecciones reumáticas, esfuerzo por dominar los impulsos agresivos que buscan expansión corporal, sentimientos de culpa por no poder seguir siendo útil y ofrecer un servicio. Depresión, culpa, autorreproche, tratan de hacerse perdonar, agresividad reprimida con miedo, lo que le lleva a reprimir su energía y su actividad. Forma extrema de rehuir de la responsabilidad, miedo a asumir la responsabilidad, miedo a aceptar la propia soledad. Necesita personas a las que aferrarse, miedo a la muerte. Insomnio. En la dificultad de conciliar el sueño está el miedo a soltar el control consciente y abandonarse a su inconsciente. ¿Están desarrolladas en mí la capacidad de entrega y de confianza? ¿En qué medida dependo del poder, el control, el intelecto? Adicción. Huida y búsqueda a la vez. Búsqueda del amor y del calor humano. Búsqueda de reconocimiento. Huida de conflictos y problemas. Cáncer. El cáncer es nuestra gran oportunidad para ver en él nuestros vicios mentales y equivocaciones. Refleja falta de conciencia de una unidad mayor y más completa. Sobrevaloración del pequeño yo. Obsesión por el yo y afán por diferenciarnos. Síntoma de un amor malentendido. Su remedio es el amor, porque el amor suprime las barreras y deja entrar al otro para formar parte de la unidad. El cáncer solo respeta el símbolo del amor verdadero. El símbolo del amor verdadero es el corazón, único órgano que no es atacado por el cáncer. SIDA. La sexualidad y el amor deben estar en equilibrio. El SIDA derriba en el cuerpo las fronteras del yo y hace experimentar al cuerpo el miedo al amor que fuera rehuido en el plano psíquico. Es la fase terminal de un amor que ha descendido a la sombra. Accidentes, fruto de un propósito inconsciente. Un accidente cuestiona violentamente una manera de actuar o camino emprendido. Es una pausa en la vida que hay que investigar, una llamada a examinar las aceleraciones de la vida y a aminorar la marcha.